Hello, oigan, aquí estamos en nuestro Coffee Talk número 18 con nuestra invitada Juliana Martínez. Gracias, Jules, por ser parte de este episodio, por haber dicho que sí y platicarnos un poquito sobre ti. Pues gracias, Ani, primero que nada por la invitación. Hay nervios, hay sentimientos encontrados, un poquito de todo, porque pues siento que es difícil el hablar de nosotros mismos, ¿no? A mí ponme a hablar otros temas y gozosa me explayo, pero el que te inviten ya como que a hablar de ti, híjole, sí te pone a pensar, pero pues bueno, ¿quién soy yo? Pues mi nombre es Juliana, ¿verdad? Como lo has dicho, tengo 39 años, soy mamá, esposa, tengo 3 niñas, una de 1 año, otra de 7 y 9, ya por cumplirlos, entonces tengo 3 hermosas niñas. Actualmente pues soy propietaria aquí de Centro Educativo Monterrosa, que es pues mi otro hijo, como quien dice. Eh, Te platico también que en su momento inicié la primera catequesis Montessori. Montessori es mi pasión, se ha convertido en mi pasión desde que me convertí en mamá. Yo creo que al momento de convertirnos en mamá, pues se nos viene una revolución encima y realmente nadie nacemos sabiendo ser mamá. Entonces cuando yo me embarazo, pues empiezo a hacerme preguntas y cuestionarme de cómo le voy a hacer, ¿no? De estilo de crianza y demás, cómo le voy a hacer. Entonces empiezo a meterme en este mundo montessoriano. este, Me apasioné en la metodología, es toda una pedagogía, entonces pues empecé a implementarla con mi primera hija, nace la segunda. Dios por azares del destino me brinda la oportunidad de tener una escuela que nunca ni por aquí me hubiera imaginado. Pues yo era mamá 100%, sin necesidad de trabajar, pero pues sobre la marcha yo creo que la vida me fue llevando a cuestionarme y decir, a ver, tú eres buena para dar mucho más. Entonces ya introducí en el mundo Montessori, que lo estaba estudiando en pandemia para mí, para mis hijas. Pues todo me llevó a querer más, a querer compartir Montessori con el mundo. Entonces pues se da la oportunidad de un traspaso de aquí de la escuela. Y pues bueno, así es como nace Monterrosa, y ahorita pues te puedo decir que mi mundo es pues Montessori, aquí la escuela, mis hijas, y pues bien bendecida con todo lo que Dios me ha dado. Para mí esta escuela es como brindarle a la vida todo lo mucho, lo bonito que me ha dado. Y pues bueno, aquí estamos tratando de aportar un granito más, platicando un poquito sobre mi historia, que creo yo que todos tenemos una historia para contar. Y fíjate que siempre como que dije, algún día haré un libro, algún día platicaré mi historia, algún día me abriré, porque siento que esa historia que tenemos todos detrás, pues a alguien le puede servir, ¿no? Siempre nos podemos sentir identificados y aprender. Soy una persona pues que me gusta ayudar, me gusta dar pláticas, me gusta dar conferencias, he estado en televisión, he dado pláticas para empresas motivacionales, para empleados. Entonces me gusta ayudar, ¿verdad? Tengo esa parte filantrópica, yo creo, de querer aportar, de ayudar, de que mi historia sirva para cambiar vidas. Qué padre, Jules, qué padre. Y cabe mencionar que aquí nos contabas que todo empezó en pandemia y eso también me ayudó a mí juntarme con ella, a cuestionarme también qué era lo que a mí me apasionaba, porque siento que muchas veces vamos por la vida, ¿verdad? Con mil cosas y todo va pasando y bien bendecidas, pero si no paramos, si no hacemos un alto, si no nos cuestionamos, pues la vida sigue, ¿verdad? Y seguimos ahí así nomás como, o sea, caminando, corriendo, pero sin una pausa, sin un sentido, ¿verdad? Entonces, platícanos un poquito, Jules, de cuál es tu sentido, qué es eso que te mueve aparte de esto que nos platicas, ¿qué más? ¿Qué es eso que te mueve, que te despierta las mañanas, que te levanta y dice, vamos Darle a con darle todo. con todo? Híjole, pues yo creo que es una buena pregunta, y créeme que le di vueltas, porque para mí siento que esa pregunta no es de una sola respuesta, ¿no? Son muchas cosas las que le han sentido a mi vida, son muchas las cosas que me mueven día con día. Pues número uno, mi familia, ¿verdad? Mi esposo y mis hijas, ¿verdad? Mi esposo, al que pues obviamente tengo que atender, ¿verdad? Haciéndole desayunar, comer y cenar, o viendo quién vea por él y sus necesidades.
y pues mis hijas, ¿verdad? Ahorita pues la bebé obviamente que me consume la mayor parte del tiempo porque las otras sí ya bien están grandes, pero mi bebé, mi chiquita, desde que se levanta es una sonrisa que bueno, ya estoy ansiosa porque se levante porque nos llena de gozo desde el momento en el que nos levantamos, ¿no? Que muchas veces uno amanece con el pie izquierdo y flojerosa y cansada, pero simplemente pensar en que ya va a despertar mi bebé, bueno, eso ya me cambia el chip inmediatamente. Entonces yo creo que sin duda pues es mi familia, ¿verdad? Porque pues todo lo que hago lo hago pensando en ellos, toda mi vida gira alrededor de ellos. Y pues también obviamente la escuela, porque pues tengo otros chiquitos a cargo, familias, yo siempre les digo, no solamente trabajo con niños, si bien no estoy como maestra en grupo, estoy pues digamos en la parte administrativa de la escuela como propietaria, pero pues tengo 30, 40 familias, niños por los cuales veo, ¿verdad? Por quienes me siento responsable en la parte de su educación. Y yo nunca pensé, la verdad, meterme en esto de la educación. Yo estudié mercadotecnia, yo soy licenciada en mercadotecnia, que eso no lo mencioné anteriormente, pero nunca pasó por mi cabeza estudiar educación, pasó por mi mente estudiar psicología a lo mucho, ¿verdad? Porque pues siempre me interesó el tema de saber cómo piensa el ser humano. Pero pues bueno, la vida me llevó a terminar en mercadotecnia y en pandemia, que tomo un posgrado para ser guía Montessori, pues el posgrado te va llevando como que a que abras una escuela, pero te digo, no, en un principio no era mi tirada, no era mi idea, pero pues sobre la marcha dije, esto yo lo tengo que compartir, o sea, esto es un mundo que le tengo que dar a Piedras Negras, no a mi comunidad. Entonces, partiendo también de esa infancia que yo tuve, de esa niña que yo fui, te puedo decir también pues que yo fui una niña pues digamos con una vida hasta cierto punto normal, pero pues criada para, o educada más bien para agradar a los demás, ¿no? Como mujer, pues también, ¿verdad? El tema del machismo en el que pues la mujer está hecha para casarse, para tener una familia. Entonces, ¿qué pasa con Juliana? Pues crece con este chip de pues tu vida es casarte y tener una familia. Entonces, como que empieza a despertar algo en mí, ¿verdad? Que dice, a ver, pero tu vida necesita algo más. No me sentía yo plena, había un momento en el que decía yo, pues yo soy capaz de muchas cosas más, o sea, ¿por qué a mí me educaron para simplemente ser ama de casa? Si a mí, pues prefiero hacer otras cosas en lugar de estar haciendo de comer en la casa. Entonces, ya que empiezo en Montessori, empiezo en todo esto de la educación, pues para mí fue encontrar un sentido de decir, voy a trabajar en la educación, porque si bien el mundo está como está y todos estamos como estamos, es por la educación que tenemos. Soy una persona que siempre me he cuestionado, una persona curiosa, inquieta hasta cierto punto, que siempre ha navegado contracorriente, siempre era la diferente, ¿verdad? La creativa o a lo mejor la rara, si algunos lo pudieran mencionar así, pero siempre he luchado contracorriente y siento que hoy en día es lo que me lleva a estar donde estoy, ¿no? Entonces, el decir es que mi vida necesita sentido. Te platico, aprovechando, ¿verdad? Cuando yo estoy estudiando en Monterrey, pues yo me fui, ¿verdad? Como toda estudiante ilusionada de irse a buscar su sueño en Monterrey y vivir la vida loca y gozosa fuera de casa y demás. Pero, pues bueno, ahí sí se me vienen una serie de situaciones que para mí marcaron mi vida, que realmente sí fueron las que hoy en día puedo decir que pasaron porque así tenía que ser. En su momento fueron cosas muy duras, ¿verdad? Que pues me marcaron. Así como nos marca la infancia que tuvimos, que pues la verdad sí mi infancia me ha llevado a trabajar en terapia, lo cual estoy, pero felizmente de tener 6 años trabajando en terapia, trabajando en mí misma, porque pues sí, la verdad, el de repente despertar y darte cuenta que pues que tu vida no vale nada, que no tiene sentido, que para qué despertar, porque pues lo viví, el estar en Monterrey donde siempre había querido estar, el estar en una tremenda depresión de decir yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero despertar, yo ya no quiero, no tengo sentido, así tal cual, no entendía por qué, pero pues claramente mi vida le faltaba un sentido que hoy en día puedo decir orgullosamente que lo he encontrado, te digo, porque es a través de mi familia, de mi esposo, de mis hijas, de mi escuela, de lo que hago por los demás, de mi trabajo.
Eso es lo que me mueve día con día, el venir, el ver a los chiquitos, el ver cómo mejorar, el involucrarme en cuestiones de educación, ver cómo ser mejores personas, dar una educación realmente humanizada, que en su momento pues yo crecí con una educación tradicional, pues como la mayoría, pero cuando conozco Montessori, que es realmente otro mundo, que es una educación 100% humanizada, donde durante el posgrado, mientras me estaba entrenando yo para ser guía, nos daban terapia psicológica, y yo decía, wow, o sea, si realmente todos los maestros en este universo fueran a terapia, la educación sería Sí, todos. otra. En general. Les digo, sí, les digo, para mí la terapia es como ir al dentista, como ir al doctor. Yo antes de ir al doctor voy a terapia. Sí, veo qué está pasando en mí, ya si con la psicóloga no le damos al clavo, entonces ya voy a tomar medicamento, pero inclusive andan mis hijas mal, primero voy y me arreglo yo, porque automáticamente mi casa cambia, ¿no? Entonces, pues sí, el ir a terapia para mí pues me ha llevado como a ese despertar, ¿no? A darme cuenta de ese sentido que tiene mi vida, el decir, yo quiero más, yo vengo a esta vida a dejar huella, a dejar un legado, y si es Monterrosa, le voy a tupir y le voy a echar todas las ganas, y si es sembrar un granito de arena en 1, en 2, en 3, en 40, en 100 niños, en las familias que sean, pues lo voy a hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Levantándome cada día, ¿verdad? Viendo por mí misma también, estando bien. ¿Cómo estoy bien? Pues alimentándome bien, haciendo ejercicio, cuidando lo que veo, lo que leo, lo que escucho. Soy muy, muy selectiva. Inclusive cuando vienen los papás o inclusive con mis maestras, una reunión o un consejo técnico, ¿cómo lo inicio? Con una meditación, que a lo mejor en una educación tradicional pues suena raro, ¿verdad? Yo mi idea era que Montessori era para todos, pero ya en estos años que tengo me he dado cuenta que no todos son para Montessori. Montessori me queda claro que es para todos, pero no todos son para Montessori, porque como que llegar a una junta de padres de familia y que me pongan a meditar y calle en mi mente, ¿qué es esto, no? Pero tengo la comunidad, gracias a Dios, que realmente busca algo diferente, que busca otro tipo de educación, y mis maestras también, ¿verdad? El llevarlas a una meditación, a una introspección, a que volteen hacia ellas mismas, porque así fue mi entrenamiento Montessori. Fue el hacer una pausa, el detenernos a contemplar, por ejemplo, simplemente contemplar un árbol, la hoja de una planta. Entonces, vaya que es difícil, pero pues fue ese caminar que yo encontré donde me identifiqué por completo desde el momento en el que leí por primera vez, y siempre menciono este ejemplo porque digo, para mí ahí fue donde hizo todo el clic completamente en mi vida Montessori, porque yo leía que si bien es cierto que es mal visto que el hombre le pegue a la mujer, ¿por qué no es mal visto que nosotros le peguemos a nuestros hijos? Para mí fue así, ¿verdad? Me cayó como en balde de agua fría. ¿Por qué? Porque yo fui una niña que sufrió violencia, ¿verdad? Que fue maltratada en su infancia. Y para mí fue como que, ah, caray, o sea, no es normal. Claro, tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es la diferencia, no? Entre un adulto y un niño. Entonces, desde ahí me empecé a clavar, y Montessori fue quien dio todo el sentido a mi vida, porque dije yo, es cierto, no debemos de usar la violencia, mucho menos con los niños. Entonces, Montessori me llevó a ver que el maestro es el Puede niño. ser física y psicológica. Psicológica, claro, claro, totalmente. Yo ahí empiezo un proceso en donde llego a terapia con mi psicóloga, que en ese entonces yo ni sabía que era psicóloga. Llego por un dolor de espalda baja, y me dijeron, no, hay una señora que da una terapia de Reiki, yo sin saber qué era, pero yo ya no aguantaba el dolor en mi espalda. Pero yo le pedía siempre a Dios una psicóloga, que quería tener una psicóloga de cabecera. Y pues tal fue que le hablo para la sesión de Reiki disque, y llego, y para mi sorpresa me dice, soy psicóloga y doy distintos tipos de terapia, entre ellas Reiki, y ya me empieza a explicar lo del dolor de la espalda baja, que es por falta de honrar a papá y a mamá. Y así es como empieza todo mi recorrido en terapia, desde honrar a mamá más que nada, porque pues yo culpaba a mi mamá de la infancia tan dolorosa, tan trágica, tan odiosa que tuve, de inclusive estando en Monterrey, que te digo que pasé yo por una depresión terrible de ya no querer estar. Tuve un novio mucho mayor que yo, me embaracé, me hizo abortar,
otro novio, me practiqué otro aborto, o sea, fueron realmente bajadas que decía yo, o sea, yo no puedo, o sea, eran cosas y situaciones muy fuertes y yo vivía con una culpa terrible, imagínate, ¿no? O sea, no podía ni contarlo, ahorita ya estoy tan trabajada y tan terapeada que digo, ya lo puedo sacar y lo puedo platicar y yo sé que habrá quien se siente identificada con la historia, ¿no? Entonces, pues empiezo ahí con esa terapia y a darme cuenta que pues debo perdonar a mi mamá, que mi mamá hizo lo que pudo con lo que tuvo. Sí. Y para mí fue difícil porque si era yo responsabilizarla de todas mis tragedias, de todas mis caídas, de todos mis dolores. Porque pues así es más fácil también, Claro. inconscientemente, así como, bueno, pues le echo la culpa Claro. y ya no hago nada yo, ¿verdad? Claro. Pero sigo aquí y sigo en mi tristeza, en mi... De víctima. De víctima. Totalmente. Pero es parte de la madurez. Claro. Y yo estaba así, como dices tú, ¿verdad? En plan víctima, responsabilizando a los demás de mis tragedias. Me caso y pues también, o sea, era como que sí, ya me quería casar, ya me quería salir de mi casa, ya quería independencia y dejar a mis papás y volar. Pero pues ni casada encuentro mi felicidad y Porque ni sigues estudiando. estando ahí contigo. Exacto. Entonces, entre que mis heridas y mis caídas y todo, te digo, fue hasta que inicio en terapia, te estoy hablando que hace 6 años, que ya empiezo como que a encontrar poco a poco ese suspiro, ¿verdad? Entre la educación Montessori que me llevaba a terapia, que nos ponían muchos estos ejercicios de contemplar, de pon un limón y escribe lo que ves en 5 minutos. Yo les veo un limón, o sea, para mí era difícil callar la mente, entonces, pues sí se volvió parte de mí que dije, yo quiero más, y esto lo tengo que compartir, entonces como que empiezo a unir, ¿verdad? Todo eso que Montessori me empieza a dar y que luego veo en terapia y que luego pues todo este tema de física cuántica y energías, que la verdad yo soy muy de creer en todo esto, me empieza todo a hacer completamente sentido al punto en el que llego a ver la vida como un juego de mesa, ¿no? En el que, ¿qué me va a pasar ahora? Sí, ahora si me pasó esto, sí, si me pasó el otro, será por qué, y entonces, pero mi inconsciente, pero entonces, y entonces empiezas como que ya a ver la vida de otra manera y a disfrutarla, o sea, gozosa. Y aparte bien padre porque, perdón ya que te interrumpí, pero se te van abriendo puertas que, ay, entonces es por aquí, luego, ay, mira, por aquí, vas conociendo gente que va pensando igual que tú y dices, ay, mira, no, o sea, sí hay más. Sí, no soy la única rara. Sí, hay una comunidad que piensa igual que yo. Totalmente de acuerdo. Así fue. Y pues te puedo decir que en ese caminar, pues en todo este recorrido, el ver, como te digo, la vida así ya más gozosa, hasta lo malo, porque ya ni siquiera puedes catalogar como algo malo, simplemente me sucedió, bueno, ¿para qué me sucedió? ¿Verdad? ¿Para qué me lo generé yo? ¿Para qué hice yo que sucediera? Porque al final de cuentas he aprendido que yo soy la única responsable de lo que me sucede, ¿verdad? Pero vaya que cuesta tiempo, trabajo, esfuerzo, no es fácil. Mucha gente... Totalmente, y mucha gente pues lo tiene que aprender a base de sufrimiento, tal vez. Yo cuando me invitaste decía, ay, es que qué historia tengo que contar, o sea, mi vida, pues todo, gracias a Dios, está muy bien, muy bonito, muy feliz. Yo, claro, con altibajas y días que no me puedo levantar y con flojera y demás, pero decía yo, todo es perfecto en mi vida, ¿no? Todo es color de rosa, por decirlo de alguna manera, pero luego, si me voy atrás, decía yo, pues claro, pero para estar donde estoy ahorita, ¿qué tuve que vivir, no? ¿Qué ha pasado en mi vida para ser quien soy hoy? Ay, pues qué bonito, Juliana, que nos platicas tu historia y gracias por abrirte. No, hombre. Y platícanos un poquito qué es eso que te llevó pues, a tirarte el precipicio y abrir la escuela, o sea, como qué te invitó a quitarte ese miedo, eso que sentías para empezar, o sea, recién empezaste así o cuando decidiste de que sí. Voy a hacerlo, sí, ¿qué es lo que te...? Es chistoso y yo lo platico porque luego quien empieza con todas estas cuestiones de aplicación mental y de meditaciones, les digo, mi escuela es producto, les digo, la escuela es producto de una visualización. Siempre, o sea, desde que empiezo en este caminar, empiezo pues yo a meditar, ¿no? Y cada vez necesito meditaciones más largas y cada vez hoy no es ejercicio, hoy mi cuerpo necesita meditación. Sí, amo los momentos en silencio, entonces siempre para empezar, pues esta escuela era en la que estaban mis hijas y siempre la vi como mía.
siempre era con la directora y yo le decía, oye, es que ¿por qué no le pintas la barda? Como que está ya descuidada. Oye, ¿por qué no le pones acá? Siempre la veía como mí, y la directora pues atenida porque pues dependía de muchísima más gente. Yo le decía, no te apures, mira, yo a través del municipio te consigo la pintura, los árboles y sembramos. Entonces siempre realmente la traté como si fuera mía, sin pensar nunca en que algún día fuera mía, sin aspirar nunca a tener una escuela, te digo, para nada. Entonces estudio el posgrado en pandemia, se me empieza a meter la cosquillita de, ¿y si pongo una escuela? ¿Y si tuviera una escuela? Yo necesito compartir esto. Entonces, como que empecé a decidirme y decir, pues si lo estoy viendo en el posgrado, me están dando clases de cómo administrar una escuela, pues a lo mejor es por ahí. Entonces, todas las mañanas en mis meditaciones visualizaba cómo, en ese entonces, pues era Ciprés de Vizcaya aquí, cómo se convertía en mí en la escuela, todas las mañanas, todas las mañanas. Y en pandemia, un día me habla la directora, me dice, oye, pues se me hace que va a tronar. Y yo así, ¿cómo? Sí, no, pues ya los números no dan, ya viene el contador a hacer números, ¿cómo ves? Y yo, ¿cómo ves que? Pues no te animas, no te gustaría, y yo así. Dije, no, o sea, pues es señal de Dios. Sí. Y yo, claro, levanta la mano y di que alguien haya interesado. Pero yo así, ¿verdad? Sin preguntarle a nadie, sin consultarle a nadie, sin decirle a mi esposo, nada. O sea, dije, sí, levanta la mano y di que hay una persona interesada. Ok, va. Y con ella como que lo había platicado en su momento y ella también con las ganas de seguir perteneciendo me decía, pues yo no tengo la manera, ¿verdad? De irnos mitad y mitad, pero a lo mejor el material, o sea, vemos de qué manera. Entonces yo le dije, mira, tú preocúpate por tu situación personal, a mí déjame la parte de la escuela y pues tú mantienes tu trabajo, ¿no? A final de cuentas. Entonces, así fue, de repente me habla un día, oye, Vizcaya, quiero hablar contigo y yo, ¿cómo? Sí, ya les dije y quieren platicar contigo. Y pues le habla a mi marido, oye, fíjate que nos están hablando de Vizcaya. Y mi marido así como que, ¿De qué ¿qué? están Y yo, hablando? déjame te platico que pues la escuela ya va a cerrar, anda en números rojos. Y pues yo le dije a la directora que ofreciera, diciendo que hay una mamá, ¿verdad? Ahorita actual de la escuela, interesada en comprar la escuela. Y mi marido así como que, ¿de dónde? ¿Cuándo? Y yo, no sé, pero ya tenemos cita hoy a las 7 de la tarde, ¿no? Por decir, bueno, ok, total, fuimos allá a Vizcaya y pues mi marido como que sin saber qué onda de mis planes, de mis sueños, como que nunca lo llegamos a platicar porque Es que se van dando las cosas y como lo que veía yo tú muy vas- lejano, lo veía yo muy lejano. Claro, entonces fue así como que, Sí, te obviamente mi esposo ya sabía mi pasión por Montessori, lo metida y clavada que estaba, entonces pues dijo, pues va, ¿verdad? Vamos. Y así fue, realmente, empezó la negociación, les platiqué mi interés, ¿verdad? En tener una escuela. Me acuerdo que mi marido les decía, y si no es esta, les va a poner otra, ¿eh? O sea, la competencia. Vaya, porque él sabía mis ganas, ¿no? De tener una escuela y de poder replicar todo lo que yo había aprendido en Montessori. Pero así fue, o sea, por eso les digo siempre, fue producto de una visualización de yo siempre verme como dueña de esta escuela. Increíble, pero cierto, porque fue algo de repente, no te puedo decir que fue un sueño de toda la vida, porque pues ni educación estudié y yo me cuestionaba por qué no estudié licenciatura en educación en su momento. Pero claro que ahora entiendo, porque en la licenciatura de educación ni siquiera dan Montessori. Te platican un poquito, pero Montessori es otro boleto. O sea, en Montessori no usas libros, punto. Entonces, imagínate, es otra carrera para ser guía Montessori. Entonces decía yo, claro, por eso no la estudié, porque no hubiéramos visto Montessori. A mí lo que me pasó en es Montessori, deja tú la educación, ¿verdad? O sea, es la educación, pero con otra pedagogía que es Montessori. Entonces, así fue, así se dio. No ha sido fácil, claramente, me ha costado tiempo, esfuerzo, dinero, todo, pero siempre clara de que esta es mi misión, de que de aquí soy, que esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta hacer, este es el legado que quiero que mis hijas también se la pasen aquí, les encanta venir. Entonces digo, es el lugar en donde yo siento esa paz a la que estoy acostumbrada, que me encanta y que es mi manera de dar a los demás, ¿no? Como te decía, de regresarle a la comunidad, a la vida, todo eso bonito que me ha regalado. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño break y ahorita continuamos. ¡Woo!
Muy bien, aquí seguimos con Jules y bueno, yo te quería comentar, Jules, que qué padre, pues cómo se va viendo todo ese paso a paso, ¿no? Y cómo una cosa te lleva a la otra y como decías ahorita, no, pues es que a lo mejor hubiera estudiado educación, ¿verdad? A lo mejor te entiendo porque yo también digo a veces, ¿por qué no estudio psicología? Ujú. Pero todo va pasando por algo y todo es perfecto y todo se va componiendo y se va encajando en ese rompecabezas de que no estuvieras aquí, no estuvieras donde estás, con todo eso que te ha pasado, cosas buenas y malas, porque a veces decimos, ay, qué padre que nada más hubiera vivido lo bonito, Lo ¿verdad? bonito. Pero siento que parte de ese sufrimiento, parte de esa educación que vivimos, parte de ese despertar de conciencia, todo va encajando para que este lugar y este momento y ahorita estemos aquí. Y estés Totalmente. donde estés y te sientas como te sientas y tengas a cargo esta escuela, tengas estas niñas hermosas, tu esposo, o sea, como todo pues va encajando para hacer ese hermoso presente que es ahorita tu vida, ¿verdad? Claro. Todo va encontrando sentido, ¿verdad? Lo dice el nombre de tu podcast. Todo, tarde que temprano, encuentra el sentido en tu vida. Y como dices tú, porque va embonando como rompecabezas y de pasar a ser víctima, decir por qué a mí, y es que por qué me sucedió a mí, por qué y para qué. Pasar de responsabilizar a los demás por lo que te sucede a ti a decir, a ver, tomo las riendas de mi vida y Te hace admito que soy responsable. la única responsable de lo bonito y de lo no tan bonito y de pasar a estar enojada con mis papás o con el exnovio o con el, ¿verdad? Con quien quieras. Es decir, a ver, todo me pasó y para algo. Sí. Y doy gracias y Dios sabe por qué y Dios sabe para qué y yo te puedo decir todo, o sea, hasta cómo llegué también a la catequesis del Buen Pastor, o sea, cómo a través de otro apostolado llego a la oficina del obispo para organizar un evento y se me ocurre hablar de Montessori, del Buen Pastor, de la catequesis que sí conocía y el obispo así como que, claro, me encantaría que toda mi diócesis fuera Buen Pastor. Y yo así, ¿verdad? Dije, no, pues no me dé cuerda, ¿te encargas? Dije, no, pues yo lo empiezo. Usted me debe luz verde y me encargo de iniciar la catequesis en Piedras Negras. Y desde ahí yo decía, por algo estuve en ese apostolado que me llevó hasta en la mesa directiva para llegar a la oficina del obispo, para iniciar otro apostolado por fuera. Entonces, como tú dices, ¿no? Vas viendo ese rompecabezas, cómo lo vas armando y te emociona. Te emociona el día a día, te emociona la vida, te emociona el saber qué toca hoy, qué va a suceder hoy. Te entusiasma el escribir tu propia historia. Te digo, sí es difícil, sí es complicado, se oye muy bonito, ¿verdad? Y podemos hablar así de toda la parte de color de rosa, como dices tú, pero vaya que es un trabajal, es totalmente un trabajal. Por ejemplo, yo después de tener ya la catequesis del Buen Pastor, me embarazo, pierdo el bebé, entonces imagínate, se me abren esas heridas de los abortos que yo traía, fue hundirme, fue hablar con el padre y decirle, padre, me voy de la catequesis, si yo no estoy bien, yo no puedo trabajar con niños. Sí. O sea, yo primero necesito estar bien, necesito ahorita estar con mi familia, acabo de perder un bebé, fueron heridas que se volvieron a abrir, que pues le sufrí, ¿verdad? Claro que el padre me decía, claro, no hay problema. Entonces decía yo, pues es que no tiene coherencia. Para mí también algo sumamente importante es la coherencia en la vida. O sea, yo no puedo decir una cosa y hacer otra. O sea, la gente que no tiene coherencia, perdón, pero me saca de quicio. En algún momento tuve que ser así, definitivamente, pero hay quien dice, ay, no, la gente no cambia. A lo mejor yo era de esas personas, pero ahorita yo te garantizo y te puedo decir, pues que creo fielmente en que la gente cambiamos, porque ya lo viví, es una transformación, ¿verdad? No es que hoy te guste el amarillo y mañana el rojo, pues no, es simplemente una transformación de cambiar el pensamiento, de cambiar esa conciencia, tener un despertar. ¿Verdad? Un despertar de ver la vida de otra manera, de darle un sentido completamente diferente, pero un sentido que vibre contigo, ¿verdad? Con tu esencia, que lo sientas conectado, porque les menciono aquí en la escuela a los papás o a las maestras que luego contrato, es que estamos tan desconectados, tenemos niños tan desconectados fuera de sí, pero eso sí, bien conectados con las pantallas y redes sociales y demás. Pero tenemos niños que no saben contemplar una hormiga, una hoja, una planta, un árbol, una mariposa. ¿Y qué hace Montessori? Eso.
nos lleva a contemplar las cosas más sencillas, las cosas del día a día, que hasta los adultos ya lo hemos perdido, Sí. ¿no? Entonces, qué bonito que desde niños nos enseñen a eso que decías tú, ¿no? A pausar, a detenernos, a contemplar, a estar en silencio, a trabajar con música clásica. No es algo normal, no es algo que la educación tradicional nos ofrece. Entonces, por eso digo que yo empecé como que a vibrar mucho con Montessori, porque decía yo, esto me hace todo el sentido de la vida. Sí. Crear seres independientes, autónomos, que se vistan solos, que laven los platos, que sepan barrer, trapear, coser. Mis hijas cosen, yo no te coso un botón, o sea, decía yo, esto hace todo el sentido del mundo, el crear seres responsables, el crear seres amorosos, que cuiden la hormiguita, que no la pisen, que cuiden la plantita porque la riegan, que no pisen el escarabajo, la araña, la sacamos del salón, ¿verdad? Pero cositas tan sencillas, Sí. pero pues que en el día a día lo hemos perdido. Yo les digo, no es descubrir nada nuevo, es simplemente ir otra vez a lo antiguo, a las raíces, a nuestros principios, porque todos tenemos una historia que viene de atrás, ¿verdad? Es ahí cuando te pones a escarbarle y a trabajar, que dices tú, ah, caray, o sea, no nada más son mis cosas, no, son las cosas de tu mamá y de tu abuela, y no acabamos. No, no Me acabamos. queda claro que venimos esta vida a trabajar, pero digo, ya empiezas como que a escarbarle y a esculcarle con gozo, con gusto, porque empiezas a entender muchas cosas. Sí. Por ejemplo, aquí también en la escuela, cuando se inscriben al inicio del ciclo escolar, nuestra entrevista con padres de familia incluye un cuestionario en el que se te pregunta hasta cómo fue el embarazo, cómo fue el Pues sí. nacimiento, porque es información que traemos desde el embarazo, lo que sufrió o dejó de sufrir mamá, ¿verdad? Si tuvo algún impacto, sintió, no una sintió. muerte, algo, desde ahí, en el vientre, ya Sí. nosotros estamos pues creando nuestra historia, entonces... Y siento que es parte de, ya te interrumpí, pero es parte de respetar pues al niño, así como se respetan, ¿verdad? Las plantas, los animales, pero también respetar tanto a los adultos, pero al niño. O sea, que trae su historia. como antes, pues lamentablemente no era así, ¿verdad? Y como ahora, poco a poco y con tanta información, y pues ahora tú con los Montessori que lo vives, que la importancia de respetar los tiempos del niño, ¿verdad? Su dignidad, este, porque eso va en contra de con lo que crecimos, ¿verdad? Contracorriente, por eso digo, siempre digo contracorriente. Pero Sí. como ahorita, pues es bien importante, o sea, aparte de esa seguridad del niño de crecer independientemente, necesita eso, o sea, necesita ese respeto de tiempo, ese respeto de comprender de cómo vino, ¿verdad? Desde la pancita de su mamá, o sea, cómo es todo un... O sea, son demasiadas Sí, cosas son que hay muchas que rebanadas en comprender el pastel. para poder llevar a esos niños independientes y que como también, pienso yo, que así como tú lo ves con los niños, pues como tuviste tú que haber sanado a tu niño interior, como Claro. todos, ¿verdad? Claro. Para poder dar a los niños eso que Claro. necesitan. O sea, por eso dice Juliana y digo yo también, es difícil, ¿verdad? O sea, es difícil Sí. hacerte responsable de tu vida, sanar tus heridas, pero es y parte de es sanar a tu niño interior, Claro. ¿verdad? De todas esas cosas buenas y de todas esas cosas que faltaron, ¿verdad? Claro. Pero cómo es todo perfecto para que tú vayas creciendo en armonía y comprendiendo que todo va pasando por algo, pero cómo tienes la oportunidad de adulto de hacerte responsable Claro. y tener esa segunda Oportunidad. esa segunda oportunidad de volver a vivir eso y perdonarte a ti para avanzar, para sanar y para darle a los niños o esas siguientes generaciones, ¿verdad? Claro. Esa mejor oportunidad de vivir y esa Claro. mejor, ¿cómo se dice? Pues deja tú y no repetir patrones también, Ajá. que es lo que les digo yo a los padres de familia. Vamos por la vida repitiendo patrones, así como fuimos criados, así como nos trataron, que si la nalgada, que si el chanclazo, lo volvemos a repetir. Yo me acuerdo que mi psicóloga me decía, estás aquí por tus hijas, ¿verdad? Y yo lloraba y le decía, sí, porque yo empecé y les pegaba. Claro, o sea, a la mayor, ya la segunda ya le tocó mejor mamá, pero a la mayor y me decía, es que ¿por qué me pegas?
tú me estás enseñando a que yo le pegue el día de mañana a mis hijos, a mis compañeros. Y era así como que, ay, Jesús, o sea, la chiquilla me está diciendo a mí, ¿verdad? Me está recordando que como yo le eduqué, es lo que ella está aprendiendo. Entonces, el querer cortar patrones, el decir, a ver, hasta aquí, yo quiero una crianza diferente para mis hijas, yo quiero un trato distinto al que yo recibí, es lo que me mueve, ¿no? A decir, a ver, vamos a cambiar, sí hay manera. Siempre les digo, no pasa nada, inclusive en los niños, ¿verdad? Es que ya como corrijo un adolescente, a ver, todo se puede, obviamente entre más nos tardemos, pues se complica un poquito más. Es como un idioma, ¿verdad? Es diferente el segundo o tercer idioma que aprende el niño desde chiquito a que lo queramos aprender nosotros ya a nivel adulto, les digo. Pero siempre, siempre tenemos esa segunda oportunidad para cambiar, para querer corregir. La clave está en quererlo, en decir, a ver, no más. Y siento que ahí está el reto, o sea, de hacerlo diferente, porque realmente no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, si de verdad es lo que el niño necesita o tú te lo estás inventando o son tus necesidades, pero es parte de, o sea, de quererlo hacer diferente, de un volver a empezar. Y a mí me ayudó bastante de mi otra comadre, porque aquí Juliana es mi comadre, de mi otra comadre que me pasó un libro, que ya se lo pasé a otra muy amiga mía, ¿Cuál? el libro de Tu hijo, tu espejo, que a mí me ayudó muchísimo. Sí. O sea, yo me acuerdo que lo leí y me tardé tanto en leerlo porque cada hoja que leía, o sea, yo lloraba. Yo lloraba porque era comprender tantas cosas que como mamá, como papá, tienes que comprender para ver a tus hijos desde otra manera y de verdad abrirte a sus necesidades, no a satisfacer tus necesidades como adulto, sino las de ellos, porque es un abrirte a ver eso que no alcanzas a ver, porque es diferente y porque no sabías cómo hacerlo, ¿verdad? Pero como ese libro a mí me ayudó muchísimo a ver las cosas de otra manera, a abrirme y a otra vez rectificar, porque como dices, ¿verdad? Te sale lo que ya traes. Claro. Todos los días y es como, ay, voy a volver a empezar, discúlpame, mijito, claro, discúlpame, sí. Perdóname, se vale pedir perdón y se vale decir me equivoqué. Mínimo ya está uno consciente de quererlo hacer diferente, ¿verdad? Sí. O sea, y trabajar en eso, ¿verdad? Porque claro, no es fácil y no es nomás tener ahí el conocimiento y... Ay, sí, eso es lo más fácil, tener la información y el conocimiento, pero el aplicarlo, ¿verdad? Ponerlo a la práctica es la parte difícil. Yo tengo, y mi frase favorita de María Montessori es, sigan al niño. Entonces, desde ahí, mi mirada sobre el niño tiene que cambiar. Sí. O sea, deja tú lo que yo, mamá, tía, abuela, maestra, guía, directora, necesito. ¿Qué necesita el niño? Sigue al niño. Yo soy una guía como adulto. En Montessori ni siquiera les llamamos maestras, nos llamamos guías porque somos guías, porque nadie viene a este mundo sabiéndolo todo. Entonces en Montessori es muy respetable el que el niño me haga una pregunta y decirle, ¡qué buena pregunta! ¿Sabes qué? No tengo la respuesta, pero ¿qué te parece si lo investigamos de tarea? Tú en tu casa le preguntas a tu mamá y yo mañana investigo y compartimos lo que encontramos. Y en el sistema tradicional, en una educación tradicional, pues ahí sí no hay manera, ¿verdad? La maestra tiene que saberlo todo, la maestra no se puede equivocar. Entonces, desde ahí, desde recordar día tras día que sigamos al niño. Para mí ese es te puedo decir lo que me mueve, lo que de repente cuando me cuestiono y digo, hoy es por aquí o es por allá, le puedo, porque sí, no, siempre pues, sigue el niño. Él nos va marcando la pausa, él nos va dictando las necesidades, pero sí tenemos que estar muy, muy atentos, muy despiertos y muy conscientes de eso, porque si no vamos por la vida anteponiendo nuestras necesidades, como bien dices tú, ante la de los niños. Entonces, pues ahí es donde los callamos, los desconectamos, hacemos que pierdan ese sentido, ese sexto sentido, ¿verdad? Esa intuición. Que dejen de ser ellos. Que dejen de ser ellos, que pierdan que su esencia, ¿verdad? Que se pierdan completamente. Y vaya que tú y yo sabemos como adultos, pues que el volver a regresar a nuestra esencia, el volver a conectar, el redescubrirnos, porque llegó un momento en el que ni yo sabía quién era. A ver, crecí para agradar a los demás, para ser pues esposa, ama de casa, mamá, pero ¿y Juliana qué quiere? O sea, ¿a Juliana qué le mueve? ¿A Juliana qué le apasiona? Sí. Entonces, obviamente cuesta más trabajo el volver a indagar, meterme de lleno a autodescubrir otra vez, a volver a mi esencia, a ir a esa introspección para escarbarle y decir, a ver, no, pues Juliana no es solamente una esposa, una mamá de casa, Juliana es mujer. También
que le gusta con sueños, objetivos, con metas, exactamente. Entonces, como que sí la educación nos ha llevado a aplastar esa parte, a dejar de escucharnos. Y al menos Montessori, que te puedo decir yo, es un estilo de vida mío, ya más que una pedagogía, una metodología, es un estilo de vida, porque pues ya lo apropias tanto que te digo, bueno, empiezas a reciclar y a reutilizar las cosas y a no matar insectos y a cuidar las plantas. Entonces sí, sí, por eso se ha convertido en un estilo de vida, pero pues definitivamente nunca es tarde, siempre hay que pues pensar que sí se puede, independientemente de la edad, la fecha de caducidad, el tiempo, mientras uno quiera y esté decidido a despertar y a decir, a ver, no más. Sí, lo quiero hacer diferente. Lo quiero hacer diferente, con eso basta. Ya lo demás poco a poco se va dando, pero sí o sí es estar convencidos de querer hacerlo diferente. Te digo, a mí mi terapeuta luego me lo identificó, me dice, estás aquí por tus hijas, ¿verdad? Le dije, sí. Yo quiero una historia diferente para ellas, yo lo quiero hacer diferente para ellas, yo no quiero la niñez o la infancia que yo tuve. Que digo, repito, ¿verdad? Porque no es que mi mamá vea el video, amo, adoro a mi mamá, en su momento pues sí me fue difícil trabajar esa parte, pero ahorita pues le agradezco infinitamente porque digo, bueno, lo que me dio, lo que me dejó de dar, es lo que me ha hecho ser, exacto. Y era lo que tenían en ese momento y lo mejor que nos pudieron haber dado. Claro, entonces no la culpo, ¿verdad? No la señalo ni demás, al contrario, es estar eternamente agradecida con mi mamá por darme la vida, por traerme al mundo y por darme las herramientas que en su momento ella tuvo, ¿verdad? Como yo le daré a mis hijas las que en mi momento he tenido. Y pues van a sufrir y van a crecer con heridas, pues sí, pero también es parte de venir a la vida a sanar esas heridas, ¿verdad? Si no, qué chiste venir a esta vida a qué si ya todo está de color de rosa. Pues claro que no, aunque nos esforcemos y lo demos todo lo mejor de nosotros, también relajarnos en el sentido de que pues alguna herida sí o sí les vamos a dejar. Ya desde que nacieron. Pero sí, pero parte de lo bonito de venir a esta vida es eso, encontrar el sentido, a trabajar en nosotros para, pues sí, redescubrirnos a final de cuentas. Y como también hay un video que vi que pues cómo nos va, o sea, nosotros también tenemos como ese embudo y de cómo de nuestra abuelita a nuestra mamá pues se veía todavía como más café, ¿verdad? Y luego ese café lo pasas por otro filtro y se va haciendo más bechecito, ¿no? Y cómo nosotros con nuestros hijos pues se va haciendo más transparente el agua para que a lo mejor ellos con sus hijos ya esté transparente, pero como poco a poco pues se va logrando eso, ¿verdad? Porque cada generación pues va sanando más y más y más. Sí, tengo fe, tengamos fe, digo, si bien me he dado cuenta que la educación, vaya, que el mundo está como está por la educación tradicional, que tiene siglos, digo, bueno, todo evoluciona, todo moderniza, todo cambia, todo mejora, y la educación sigue igual de tradicional de hace miles y millones de años, ¿no? Pero digo, por eso es que tenemos que hacer algo y sí tengo fe, ¿verdad? Por ejemplo, pues viendo pedagogías alternas como es un Montessori o algunas otras pedagogías, que el decir, a ver, hay formas diferentes de educar. Creo que ya vienen generaciones con otro chip, ¿no? Con otro chip de querer algo distinto, de querer algo diferente. Digo, yo lo estoy viendo aquí con mi comunidad, con las familias que vienen, que son realmente de fuera, ni siquiera comunidades aquí de la localidad, y es lo que me impresiona, que digo, bueno, pues Piedras Negras, pues sí, no deja de ser ciudad pequeña, tal vez un poco más cerrada, tal vez de mente más cerrada, menos consciente, pero hay fe, definitivamente, y pues bueno, a final de cuentas, lo que importa es trabajar en uno mismo, ya sí los demás, pero sí creo que los niños, o sea, de ahora ya las generaciones de las chiquitas, o sea, ellos nos van diciendo, ¿verdad? También mucho de que escúchame, o sea, sí, te estoy escuchando, no, volteame a ver, o sea, deja el celular. Ok, sí. Entonces, María Montessori dice, el niño es el maestro, ellos nos hacen ver, son nuestro mayor espejo, como lo dice el libro. Se los digo aquí a las maestras, a ver, yo me acuerdo, me decían mis maestras cuando daba grupo en catecismo, es que no, vinieron y hoy estuvieron, pero tremendos, y un zoológico, el salón. Y me decían, ¿y tú cómo andas? Y yo así como que, ¿a mí qué me preguntas? O sea, yo todo bien, yo todo, ¿verdad? Peace and love, pero los niños, ¿pero tú cómo andas? Y yo no entendía hacia dónde me llevaba. Ahora entiendo y se los digo a mis maestras, a ver, así como andas tú, va a andar el grupo. Los niños son muy sensibles, ellos saben
¿qué día tuviste? ¿Cómo vienes? ¿Estás triste? Si traes alguna angustia. Les digo, entonces por eso es trabajar en nosotros mismos. Yo no puedo dar algo que no tengo. Si yo no me trabajo a mí misma, si yo no voy a terapia, les digo, para mí vale más una maestra o alguien que viene a entrevista y me dice que va a terapia, al psicólogo, que la que tiene los 1001 títulos, maestrías, doctorados. Para mí el papelito es lo de menos. Para mí el que se trabajen, que vayan a terapia, es un plus. Porque yo quiero en mi escuela maestras, adultos, guías, conscientes, responsables, exactamente, ¿verdad? Que se trabajen a sí mismas, que hagan esa reintrospección, porque de esa manera pueden llevar a los niños a lo que quiere Montessori, totalmente, a ser seres completamente conscientes de la vida. Muy bien, Jules. Entonces ahora para concluir, dinos 3 puntos así importantes, claves para cómo les quisieras decir a los demás de cómo vivir su sentido, cómo encontrar su sentido. Aparte de terapia, ¿qué más? 3 cositas que nos pudieras decir. Híjole, 3 cositas que les pudiera decir. Pues, ¿qué pudiera hacer? Yo creo que empezar primero por un análisis, ¿verdad? Si tú que nos estás viendo, escuchando, eres de esas personas que dices tú, ay, pues algo me hizo ruido, ¿verdad? Algo me hizo sentido. Simplemente como que tomarte ese tiempo de en silencio, escribir si es necesario, ¿verdad? El escribir nos ayuda muchísimo a sanar para ver qué vida es la que tienes, si estás contenta con ella, si no te convence, si sientes que algo te falta, pero primero paso número 1 es ser consciente, ¿verdad? De la vida que tenemos, si es la que realmente quiero o no. Entonces, si no es la que realmente quiero, pues paso número 2, entonces ahora sí ponte a escribir la vida que quieres para entonces ver qué voy a hacer, cómo voy a hacer, porque te juro, te das cuenta que las cosas llegan. Si tú estás clara, si tú estás conectada, si tú estás realmente conectada con el mundo, con tus sueños, con tus metas, las cosas llegan. Tampoco es que lleguen de la noche a la mañana. Claro que hay que trabajar por ellas, claro que hay que hacer la chamba, pues a eso venimos. Pero es cuando ya el trabajo se convierte en un pasatiempo donde lo disfrutas, el decir, pues es que yo estoy donde siempre he querido estar, estoy viviendo la vida que siempre he querido, estoy cumpliendo los sueños que siempre he querido, todo se te da por añadidura, creo yo. Entonces, pues recordarles eso, ¿verdad? Que nunca es tarde, que siempre es válido querer cambiar, querer hacer una pausa, querer hacer ese autoanálisis de saber cómo estamos, dónde estamos también. Ir a terapia también, súper must, recomendación. O sea, si no puedes llegar a todo eso. La verdad es que solos no podemos. Sí, no. Hasta por más que le intente uno y sí, yo sola, no. La misma psicóloga me lo dijo, ni nosotros psicólogos podemos solos. No. Entonces, agarrarnos de alguien, ¿verdad? Llámese, pues, psicólogo, terapeuta, director espiritual. La vida nos da infinitas herramientas, o de 2, o de 3, o de 4, sí. Claro. A lo que voy es que la vida nos da tantas herramientas que simplemente está con que nos agarremos de las que más van con nosotros, ¿verdad? Porque a lo mejor pues a mí me gusta el yoga, pero a ti no, pero a lo mejor a mí me gusta el reiki, pero a ti no, pero a lo mejor a mí pues me gusta hacer ejercicio, pero a ti no. Entonces, a ver, no todo tiene que aplicar para todos. Partimos de que todos somos diferentes, tenemos gustos distintos, les digo, desde ahí tenemos que ver al niño con el que trabajamos, todos son diferentes, entonces ¿por qué queremos que todos pinten igual, recorten igual? En un mismo molde, no. Entonces no es así, ¿verdad? Yo creo que eso es lo mejor, los mejores consejos que les pudiera dar, porque siento que el tiempo invertido en nosotros es el mejor, ¿verdad? Nunca va a haber mejor inversión que el tiempo que invertamos en nosotros. Sí, totalmente, en trabajarnos para pues hacer de este mundo un mundo mejor. Pues muchas gracias, Jules. Gracias por acompañarnos. A ti. A ustedes, gracias por escucharnos. Y muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Ani. Gracias.